Recientemente presentamos el currículum del doctor Chinchillas y que ya es conocido. Adelante, doctor, sí. Es todo suyo el auditorio. Bien, para continuar, este tema de epilepsias refractarias es también un recorrido básico para estar como con los avisos neurológicos, que los pacientes con epilepsia deben de estar con una temporalidad, es decir, no prolongarse más allá del tiempo necesario para saber si el paciente es respondedor o no al tratamiento. Si no es respondedor al tratamiento, tenemos que buscar opciones, pero nunca eternizar con un paciente refractario por años, porque los deterioros van a ser mayores. Bien, en principio, aquí hay una pregunta. Tiene que estar conectada. Bien, para las epilepsias refractarias al tratamiento médico afectan a 1/3 de los pacientes con epilepsia y admiten luchar muchos años con los diferentes medicamentos neuromoduladores. Entonces, ¿podemos levantar la mano los que dicen verdadero? Ahora los que dicen falso. Bueno, sin miedo, aquí estamos contentos. Mire, las epilepsias refractarias afectan a 1/3 de todos los pacientes con epilepsia y admiten luchar muchos años. ¿Verdadero o falso? Pues es falso, ¿verdad? No deberíamos de estar muchos años. Entonces, la epilepsia refractaria es cuando hay falla de 2 o más fármacos que sean la indicación adecuada, que sean bien tolerados, en el posicionamiento mejor de dosis, y si eso fracasa y no controla, ya sea en monoterapia o en combinación, el paciente está cayendo en refractariedad. Vamos a ver unos detalles de la refractariedad porque el paciente tiene más trastorno afectivo, más impacto psicológico, cognitivo, más efectos adversos por la polifarmacia, y aquí hay que tener claro que medicaciones nuevas pueden dar en sí mismas síndromes depresivos severos, psicosis. Son excelentes medicamentos, pero hay que conocerlos muy bien. Entonces, en el caso del levetiracetam, puede dar depresiones, que es el efecto adverso de la medicación y no el efecto de la epilepsia. Entonces, muchos otros medicamentos pueden alterar el perfil cognitivo del paciente, como el topiramato, que tiene una alta tasa de efecto adverso, que hay que estar pendiente de ellos. Y de los medicamentos clásicos, pues ya sabemos, los barbitúricos,
pueden tener, junto con la fenitoína y ácido valproico, pueden tener hasta un 20% o más de alteraciones en la cognición de los pacientes, etcétera. Entonces, los fármacos tenemos que estar claros que no vengan a contaminar la cognición, que no vengan a sumarse a la lista de trastornos psicológicos afectivos. Es clásico que vemos niños o adultos que tras ponerle ácido valproico o levetiracetam, por decir 2 ejemplos, están más irritables y están más hiperactivos, y a veces el niño o el paciente paga la factura del fármaco en la escuela, en casa, y es injusto también. Entonces, detrás de la refractariedad es porque se van estableciendo una serie de fenómenos sumatorios que van alterando la excitabilidad de las redes neuronales, y esa sumatoria nos lleva al inicio a una densidad baja de crisis y después a una densidad alta de crisis. Entonces hay una serie de factores, y aquí quiero llamar la atención que hay condicionamientos genéticos. Esos son las anormalidades epileptogénicas, las que nos predisponen a tener menos arborización, más poblaciones de neuronas excitadoras, más expresión de canales de calcio, más expresión de canales de sodio, de receptores ionotrópicos o metabotrópicos del glutamato. Entonces, la biología molecular, el condicionamiento genético hace que la red esté más propensa, y esa alteración la pueden disparar factores ambientales. Eso es importante, y a mí me encanta esto porque es como en el Génesis, en el principio todo estaba bien. Entonces, si se ponen a pensar por qué un paciente empieza su epilepsia, por decir algo, a los 18 años, pero es que en los primeros años, a los 15, a los 16, a los 17, no tenía expresión de sus redes, tenía la predisposición genética, pero no tenía la expresión de la enfermedad. Es porque aparecieron un montón de factores disparadores, los trigger, y esos trigger sí le ponemos asunto, que pueden ser el modo en que comemos, ¿verdad? La sobrecarga de glucosa, que es que en las dietas que vemos en los adolescentes, el tamaño de los vasos que tienen bebidas gaseosas con una cantidad de azúcar, y se comen la dona glaseada con una cantidad de azúcar, y comen grasa, carbohidratos, grasa, carbohidratos, grasa, carbohidratos, azúcar. Entonces, ese es un puntito. El otro es la conducta. Estar mecha corta, irritable, irascible. Entonces el sistema mesolímbico va entrando en overload, en una sobrecarga, en donde ya no manejamos las cosas, las emociones y los sentimientos normales, sino que el sistema límbico se va también cargando, va siendo menos tolerante, y le va a empezar a pasar factura para que abone buen puntaje a la hiperexcitación, a los mecanismos hiperexcitadores. Y esto puede ir a desprogramar genes, puede alterar la expresión molecular de cosas en el cerebro. El factor nuclear kappa B, por ejemplo, que es el que va a predisponer a que haya más liberación de glutamato, y por otra parte, la sobreexpresión del cortisol, que va a venir a trastocar al sistema inmune, a un montón de sistemas, a los sistemas adrenérgicos que están comandados por el locus ceruleus, por ejemplo, que aumentan el tono y la tormenta de una oferta excesiva de adrenalina, cortisol, etcétera. Entonces, toda esa sucesión de eventos por andar con un sistema emocional totalmente, lo que llamamos estrés, que va a ir a hacer un impacto a todos los niveles. Se van sumando, por ejemplo, pacientes que están teniendo cambios metabólicos, los diabéticos, los hipertensos, las bajadas de sodio, las malas hidrataciones. Entonces se van sumando un montón de factores, reducción de horas de sueño.
El sueño es espectacularmente importante para el cerebro. Entonces, a medida la metrópoli desarrolla, avanza, reducimos horas de sueño. Hay una foto de la NASA sobre el globo terráqueo, que cuánta luz hay en los continentes y los países, y aparece que Europa pues está con las luces encendidas casi las 24 horas. En Centroamérica todavía tenemos periodos de oscuridad. En Norteamérica mucha luz encendida a toda hora. Canadá pues tiene unas sombras en la noche espectaculares, pero clarísimo, le vamos robando horas a la noche. Y eso no es absolutamente saludable. El insomnio es factor de riesgo para depresión, para demencia, para hipertensión, para diabetes. Solo el insomnio como variable independiente. Entonces, en el caso de las redes neuronales, los factores desencadenantes ambientales son importantes. ¿Y por qué estoy hablando un poco esto? Porque así como hubo una cadena de eventos que nos llevó a esto, no necesariamente todos los pacientes refractarios van a estar fritos, van a estar sin esperanza. Podemos trabajar conductualmente, podemos trabajar ambientalmente, remodelar lo que comemos, el ejercicio. Hay estudios enormes sobre el ejercicio que pueden remodelar con sus factores tróficos, con la oferta de dopamina, de encefalina, beta-endorfinas, todos los moduladores que van a aquietar la red. Hay estudios, hay uno de 1.350.000 pacientes durante 40 años que se hizo en la Army de Suecia, que se vio que los que hacen ejercicio, menos epilepsia, y si les da epilepsia, menos frecuencia de crisis, y si tienen traumas de cráneo, menos epilepsia. Entonces el ejercicio es clave, 20 minutos al menos al día, por 5 días al menos 20 minutos. El ejercicio es espectacular, antidepresivo y todo lo que ya sabemos. Entonces se suman una cadena de eventos, y esa cadena de eventos sí continúan, nadie los advierte, nadie los modifica, y este es un bonito territorio para la medicina primaria, para todas las cadenas de médicos que estamos tratando estos pacientes, porque modificando, y lo hemos demostrado en 25 años de trabajo, que el paciente, que su enfermedad está bien explicada, que la ansiedad está para abajo, que se le da acompañamiento con neuropsicólogos, tenemos 5 en el centro nuestro, que se les da todos los protocolos de ejercicio, de correcta alimentación, es un cambiazo el control de sus crisis, menos dosis, menos fármacos, menos historia, solo el hecho de no tener ansiedad. La ansiedad es un disparador potente de crisis. Si la controlamos, solo con eso ya estamos ganando bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Que los pacientes al final hacen el cambio de que sus redes neuronales tengan, bajo esa predisposición a la epileptogenicidad, tengan ya una traducción algún día que se atrapa en la electroencefalografía. Ya aparece la primera manifestación clínica y ya aparece que las redes, pues aquí hay un foco de puntas temporales medias izquierdas, ya nos habla que el lóbulo temporal está fabricando exquisitamente descargas. Otros pacientes pueden ser focos frontales laterales, derechos, izquierdos, ya sus generadores, sus células, ya tienen más cargas de poblaciones excitadoras. Y se traduce en esto. Entonces, refractariedad, tenemos que ir a encuestar al paciente, que lleven un diario, tener un orden, hacer frecuencia estadística de las crisis, sencillito. A ellos se les enseña, mire, el chirrido es un puntito, la bolita que sube y baja es una rayita. Les enseñamos sencillo a la gente del área rural, y que rellenen en un calendario el tipo de crisis que están teniendo. Entonces con eso hacemos un control, digamos, más gráfico, más claro, más porcentual, más estadístico, y le decimos, mire, con la primera visita pues logramos un 60% de mejoría. Mire qué bien, adelante, continuemos trabajando, porque podemos tener la esperanza de que si el paciente estaba aquí, también existe una posibilidad que podamos retroceder. Entonces ahí viene una enseñanza importante que he aprendido: no catastrofizar al paciente, no meterle miedo,
con rigideces, con reduccionismos, con posturas de bueno o malo. Usted tiene una enfermedad que no se va a curar, se la va a desayunar toda su vida, cárguela porque está fea la cosa. Y es mentira, es mentira. Hay montones de enfermos que se controlan, el 70%, de 10, 7 van bien, y un 30%, si nos metemos a ese 30%, hay mucha esperanza, incluso actualmente, de curar su enfermedad, que parecía fea, catastrófica. Entonces, no catastrofizar al enfermo ni embarcarlo en el miedo. Entonces, hacer los diarios, el registro de crisis, para saber cómo va. Si ya vemos que a pesar de nuestras titulaciones, el fármaco correcto, el paciente no mejora, las crisis persisten, entonces estamos hablando de refractariedad. El criterio, si una o dos drogas solas en monoterapia o en biterapia o una combinación de politerapia tratando de querer controlar, y cuando se usan drogas antiepilépticas sí hay que ser un enfoque multimecanicista, es decir, si estoy usando un medicamento que es para bloquear los canales rápidos del sodio, pues no voy a poner el siguiente fármaco, el número 2, otro medicamento que bloquee los canales rápidos del sodio, es decir, fenitoína y carbamazepina, pues tienen similar mecanismo de acción. La lógica diría que puedo utilizar un bloqueo de los canales de calcio, puedo ir a bloquear otros puntos de la membrana neuronal y hacer mecanismos complementarios con los fármacos que lleven una lógica para que tengamos ese enfoque multimecanicista. No hay receta de cocina hasta el sol de hoy y se han hecho muchas sugerencias, pero para simplificarlo, cada paciente se individualiza y al futuro lo que vamos a saber es cuál es la red epiléptica enferma, cuál es la sobrecarga de receptores de sodio, de calcio, del glutamato, ionotrópicos, metabotrópicos que tiene este paciente, y en base a eso yo le voy a bloquear el NMDA con tal fármaco o le voy a bloquear canales de sodio con tal fármaco, porque va a ser biología molecular más personalizada. Esto no es ciencia ficción, ya hablaré unas palabras rápidas de cómo está evolucionando el tema y cómo va de rápido y de maravilloso. Registrar bien. Hay pacientes que no vamos a esperar mucho tiempo. Si tienen malformaciones congénitas tales como una hemimegalencefalia, un Sturge-Weber, una encefalitis de Rasmussen, no vamos a estar esperando que se cumpla 1 año y medio, 2 años de lucha. Si la densidad de crisis de esos pacientes más el síndrome que tienen, pues ya nos da propiedad de ir a poner los fármacos, y si no hay respuestas tenemos que buscar otras opciones quirúrgicas, neuroestimulaciones, etcétera, pero buscar otras opciones inmunológicas, etcétera. Entonces, individualizar a cada paciente, y debido a la alta frecuencia de crisis en el periodo de ciertas epilepsias en pacientes de pediatría, podemos acortar el tiempo, como dije. Ahora tenemos también que ver estatus epilépticos refractarios, que tenemos que estar listos. Ahora, estatus epiléptico, ya tenemos esta nueva nomenclatura y anotaciones, que el paciente cuando son crisis convulsivas tónico-clónicas, a los 5 minutos ya deberíamos de estarlo tratando. No esperamos media hora que se cumpla para ver si ya es un estatus, no. Con 5 minutos ya el paciente lo declaramos estatus, y se espera que en el tiempo 2, a los 30 minutos, ya deberíamos de estar controlando el estatus. Es decir, que desde aquí, desde la ambulancia, desde la llamada por teléfono de la casa, podemos empezar a tratar al paciente. Si son crisis parciales complejas, aquella señora que les mostré con enfermedad de pequeños vasos, la leucariosis, que se quedó ida, esa la familia no sabía exactamente qué era, fue a la urgencia 2 veces y estaba ya 24 horas con la mente perdida, ¿verdad? Y un estatus con fallo de la conciencia, y un estatus no convulsivo.
El estatus no convulsivo, ya cuando el paciente se desconecta, a los 10 minutos ya deberíamos de estar interviniendo al paciente, y para la primera hora ya lo deberíamos de tener controlado, tomando decisiones. Algo parecido está para el estatus de ausencias, y no hay un T2 conocido, el límite para saber el daño que hacen estas entidades. Entonces la refractariedad también puede venir como estatus, y aquí está. Si es un estatus estadio 1, son los primeros 10 minutos, el estadio 2, 10 a 30, y si ya después de 30 no controlamos, se llama un estatus refractario, que se continúa a pesar del tratamiento, y si supera más de 24 horas en estatus haciendo todo lo que estamos haciendo, entonces se llama un estatus súper refractario, y las tasas de mortalidad son elevadísimas. Siempre un recuerdo en las epilepsias refractarias, la autoinmunidad. Tenemos que estar muy atentos que si el paciente no se está controlando con medicamentos neuromoduladores, carbamazepina, lamotrigina, levetiracetam, etcétera. Si no se controla con medicaciones, la siguiente pregunta es: ¿y este paciente puede tener una epilepsia autoinmune? ¿Será que el tema va por aquí? Entonces siempre hacer preguntas y hacer los estudios dirigidos con una base sólida, porque en el camino nos encontramos que hay autoinmunidad, y si hay autoinmunidad le ponemos esteroides o inmunoglobulinas o anticuerpos monoclonales, y de inmediato adiós paciente con epilepsia intratable, se controlan. Entonces este es un mensaje muy interesante. Hay patrones en las enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, que podemos encontrar cosas parecidas a la esclerosis mesial del hipocampo, pero los patrones pueden ser bilaterales, asimétricos, con hiperseñales en diferentes zonas de la corteza, del sistema límbico, etcétera. Y hay también unas banderas rojas clínicas que nos pueden estar señalando síndromes autoinmunes. Por ejemplo, crisis facio-braquiales distónicas. El paciente solo hace un ratito así, 2-3 segundos, y tiene una encefalopatía subaguda o aguda, y tiene crisis frecuentes facio-braquiales distónicas. Este paciente hay que ir a buscarle rápido una encefalitis autoinmune por anticuerpos, y se ponen buenos y les ponemos esteroides. Entonces un estatus que no responde, el esteroide, el pulso de solumedrol, como el que usamos en esclerosis múltiple, puede ser salvífico, o las inmunoglobulinas, como una paciente que vimos, que tras el ciclo de inmunoglobulinas, los 4 meses de epilepsia que llevaba con crisis diarias de todos los tipos focales, tras la inmunoglobulina se controló, ¿verdad? Era autoinmune. En nuestros países a veces no tenemos todo esto, pero con solo pensar y actuar y resolver, porque no todos los pacientes que vienen van a poder tener el panel de anticuerpos y cosas de estas, pero tenerlas aquí. Refractario, estoy en intensivos, no cede con nada, hombre, póngale un pulso de solumedrol y hombre, mejoró, pero no todo, ok, dele un ciclo de inmunoglobulina, es válido, pum, se le quitó todo, cabal, ya está. Podemos hacerlo así en nuestros países. Entonces, tener el cuidado cuando hablamos de refractariedad de los imitadores, síndrome de PR corto, síndrome del QT largo, que vienen como pérdidas de conciencia, como síncopes, que están catalogados a veces como epilépticos. Pacientes con diferentes patologías, vértigos, espasmos del sollozo, ataques de pánico, pacientes simuladores, etcétera. Hay un menú de síntomas que tenemos que tener cuidado de diferenciarlos de la epilepsia. Por ejemplo, paciente con sacudidas matutinas en ambas extremidades superiores, así como yo le hago, todavía no ha tenido su primera crisis, pero llega porque tiene unos brincos que solo ocurren tras la primera hora de despertar. Entonces,
le ponen carbamazepina, empeora, y le ponen y llega al hospital un mes después porque los brincos están muy frecuentes y ya tuvo su primera convulsión. Entonces, y estos pacientes le suben la dosis de carbamazepina, le ponen otro medicamento y sigue convulsionando y sigue mal, y lo que ocurría era que se trataba de una epilepsia mioclónica juvenil, y como dijimos antes, los medicamentos que están en un altarcito son el ácido valproico, que no funciona la fenitoína, la carbamazepina, más bien pueden empeorar las mioclonias, las sacudidas, y no controlan a estos pacientes. Pero si los colocamos con el medicamento correcto, ¡boom!, excelente control, el paciente feliz y todos felices. Entonces, la refractariedad no siempre es cierta, es una pseudo refractariedad. Está el paciente que no tiene epilepsia también, por los indicadores anteriores, que puede ser cualquiera de esos diagnósticos, y un fallo en identificar enfermedades subyacentes, ¿verdad?, en el transportador de la glucosa, o si hay otras anomalías del paciente. Hasta que no se ponga bien la enfermedad de base, la epilepsia no se va a poner bien. Ponemos este video. 43 años, odontóloga, antecedentes del PR corto, quien cuenta que de hace 10 años tiene episodios de breve duración que describirá en el video que vamos a ver, y hasta 9 o 10 episodios al día, y recorriendo múltiples médicos. Así que pido disculpas porque dice mi nombre la paciente, pero me omito. El volumen, sí. Bueno, si no tengo volumen lo cuento. Después, en el siguiente video lo vemos si quiere. La paciente es una odontóloga que recurrió 9 años, múltiples médicos, y de manera repentina, sonido de un helicóptero durante unos segundos. Después del helicóptero queda con una sensación que el piso hace así, se inclina. Y después de la inclinación del piso tiene una sensación de miedo, un miedo, y todo dura menos de un minuto. En algunas ocasiones se percataba que su mente, ¡boom!, se le iba y no sabía qué había ocurrido. Duran menos de 40 segundos, se repiten hasta 9 a 10 al día. Entonces, igual, el electroencefalograma, un foco de puntas temporales, la resonancia de ella completamente normal, tratamiento para una epilepsia focal con crisis auditivas, crisis de miedo ictal y crisis de pérdida de la conciencia de origen focal. Entonces, respuesta espectacular al levetiracetam. Tenemos todos los fármacos, primera generación, segunda, tercera, y muchas veces seguimos usando medicamentos de 1912, de 1936, seguimos usando, y tenemos un arsenal de opciones que nos pueden ayudar si individualizamos al paciente. Entonces, los mecanismos de acción igual, ¿verdad?, interviniendo sobre los canales de sodio, potasio, calcio, sobre receptores NMDA, AMPA, receptores metabotrópicos del glutamato. Entonces tenemos múltiples opciones para tratar al paciente, igual como lo que ocurre con los pacientes de la hipertensión, el diurético, el calcio antagonista, el beta bloqueador, etcétera. Entonces podemos usar esa lógica en epilepsias. Entonces recordar que la mayoría de los pacientes tienen buen control, y que un tercio para grabarlo, 2 tercios se controlan bonito y 1 tercio
no se controlan adecuadamente a pesar de los medicamentos. Entonces, las crisis no controladas, este es el otro mensaje importante, tienen el riesgo aumentado de muerte súbita en epilepsia, SUDEP, Sudden Death in Epilepsy, muerte súbita aumentada. Yo no se los digo a los pacientes esto así porque más bien los ponemos peor, pero al familiar sí se le comenta que si un paciente no está controlado, su riesgo va a aumentar más para tener lesiones físicas, quemaduras. Hay una paciente que se desconectó su mente y tenía una taza de café caliente y se la tomó, gluc, gluc, hizo una quemadura en el esófago impresionante. Pacientes que están con una crisis que los desconecta y están cerca del fogón, de la cocina, entonces son unas quemaduras monumentales. Entonces, el riesgo de la epilepsia es grande para las lesiones físicas. El deterioro cognitivo, sí, ya lo dijimos, sobre todo la memoria semántica es una de las que paga factura, esta que sirve para recordar cosas, textos, detalles, la semántica. Entonces, los sistemas atencionales también pagan factura, ¿verdad? El paciente por el medicamento o por la enfermedad que no está controlada. La epilepsia bien controlada, pues las redes están contentas y la funcionalidad del cerebro es mejor, pero si no lo está, entonces aparecen todos estos problemas familiares, la tasa de divorcio, los problemas laborales, el etiquetamiento del enfermo, etcétera, ahí están. Y en este punto, el deterioro cognitivo pues va a estar más apuntado entre más temprana la edad que inicia la epilepsia, la elevada frecuencia y el número de medicamentos utilizados. Las crisis que son muy frecuentes antes del tratamiento, a la edad temprana, y cuando las crisis pues sabemos que están ingobernables, pues eso es lo que va a provocar el diagnóstico de refractariedad. En la población general, 2 a 3 personas que pueden tener muerte súbita por 100,000 habitantes. Y en población epiléptica controlada, más o menos la estadística es parecido a lo que le ocurre a la población general. En la medida que el paciente va entrando a un mal control de su enfermedad, se eleva la tasa, en vez de 2 a 3, ya sube, hasta que nos encontramos pacientes refractarios referidos a las unidades de epilepsia, 50 a 60 por 100,000 la posibilidad de tener muerte súbita. Y si se le hizo cirugías y procedimientos y no funcionaron, hasta 150 por 100,000 habitantes. En este panorama epiléptico va a ser importante saber que de los 65 millones de personas con epilepsia en el mundo, refractarios van a ser 1/3, epilepsias de origen focal localizado van a ser 2/3, lo puse aquí coloreado, y que de esos pacientes, la mayoría van a ser pacientes del lóbulo temporal, 2/3, solo recuerden la ley de los 2/3, y que de estos del lóbulo temporal, 2/3 van a ser esclerosis mesial del hipocampo. Por eso decidí hablar un poquito más de la epilepsia del lóbulo temporal. Si el paciente está refractario, busquémosle salidas, porque es la epilepsia más frecuente, porque la esclerosis mesial del hipocampo tenemos que comunitariamente buscarla, se diagnostica con la resonancia magnética y es, digamos, no es un diagnóstico que no está al alcance de nuestros países. Entonces, la epilepsia del lóbulo temporal, así a grandes rasgos, pues es una epilepsia que tiene crisis focales con o sin alteración de la conciencia, incluye también crisis convulsivas, hay una lesión reconocible y un electroencefalograma que tiene concordancia con el lado de la lesión. Ese sería el candidato ideal, encontrar un paciente que tenga la esclerosis del hipocampo y que esta está en el lado izquierdo y que el foco epiléptico está en el lado izquierdo y que cuando hacemos el registro de crisis sabemos que las crisis nacen de ese hipocampo, de ese temporal izquierdo. Solo con el eje, la rezo, una buena documentación, seguimiento correcto con los fármacos, si ese paciente no es respondedor, tenemos que ir rápido a decirle
tengo el diagnóstico fino y tengo las opciones. Son estas de las que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces ahí está la esclerosis del hipocampo. A veces puede estar el foco temporal, la resonancia normal, y es el PET el que nos dice que ese paciente tiene hipometabolismo en la misma zona donde el electroencefalograma marcó que está la actividad epileptiforme. Las nuevas, hoy en día ya no va a ser necesario estar insertando tanto electrodo, registros corticales a todos los pacientes, sino que con las técnicas de resonancia magnética, con esta técnica de BOLD, B-O-L-D, quiere decir Blood Oxygen Level Dependence. Entonces, la red epiléptica consume más oxígeno y más sangre. Entonces, cuando la resonancia detecta que diferente a los otros tejidos vecinos hay una zona que está consumiendo más oxígeno, entonces elabora un mapa y nos dice que allí en esa zona hay una red que está trabajando diferente. Y si esto concuerda con el electroencefalograma, entonces tenemos nivel de concordancia perfecto para ir a hacer intervenciones y no necesariamente operar el cerebro de manera abierta como antes, sino que se pueden poner sondas de ablación láser. Se hace un agujerito de 5 milímetros y se mete una sonda láser, y esa sonda láser lo que viene a hacer es una quemadura exacta de la zona productora de crisis. Se llama Seizure Onset Zone, SOZ, Seizure Onset Zone. Entonces, el electroencefalograma convencional es tramposo para algunos tipos de epilepsias focales. Entonces, voy a poner el ejemplo. En el electroencefalograma convencional, la pantalla podría corresponder a lo que estamos viendo. Estamos viendo una descarga en el lóbulo temporal. Pero cuando vino esta detección del High Frequency Oscillations, oscilaciones de alta frecuencia, que no las detecta el electroencefalograma convencional, sino que se requiere con el mismo aparato poner unos electrodos de superficie que son más sensibles y que captan ondas de frecuencias más altas. Entonces, ocurre que si el electroencefalograma convencional nos decía que el foco epiléptico está aquí, sería la pantalla, el high frequency detectó que el foco, el generador verdadero está aquí, donde está el proyector. Entonces vimos que muchas veces decíamos, no, esta epilepsia es frontal. Y cuando el High Frequency Oscillation está explorando estos pacientes, tiene más fineza para localizar estos casos, y decía, pues no, está en el temporal. Entonces, el electroconvencional puede ver una cosa y el High Frequency Oscillation puede ver el Seizure Onset Zone. Entonces, esa zona productora de ataques tiene que tener concordancia entre el BOLD y lo que se está encontrando en el high frequency. El high frequency, los mismos canales, se exploran muchos canales del cerebro, y donde nace la descarga, pues hay oscilaciones de alta frecuencia. El EEG convencional mide frecuencias gamma 30 a 80. Pero el high frequency está cogiendo frecuencias de 250, de 500 hercios, de 1000, de 2000 hercios. Entonces, donde nace el canal que está haciendo la descarga más rápida, ese es el punto exacto de la Seizure Onset Zone. Entonces, esto nos hace entrar en una nueva etapa. Esto va a venir a penetrar un poquito más profundo en estos años que siguen. En los congresos a veces pregunto, ¿tiene el high frequency? Pues la mayoría dicen que no, pero un montón de compañías ya tienen el software, tienen todo para que hagamos un buen trabajo. Pacientes con displasia del lóbulo temporal se nos pueden ir si el teslaje de la resonancia es bajo y si las técnicas de evaluar el hipocampo del radiólogo no están buenas. Entonces, la epilepsia del lóbulo temporal siempre requerirá tratamiento
mínimamente invasivo o cirugía o al menos 2 fármacos antiepilépticos. La epilepsia lóbulo-temporal siempre requerirá tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo. No siempre, no siempre. Hay pacientes que tienen esclerosis del hipocampo y se controlan perfecto y no hay que ir a operarlos. Entonces, para finalizar, asegure el diagnóstico electroclínico y la clasificación correcta. Indicar el fármaco adecuado, que puede ser combinaciones o monoterapias. No sobrepase 18 a 24 meses intentando controlar las crisis. Evaluación con rezo TAC craneal desde el inicio. Seguimiento neuropsicológico. Detecta fallos cognitivos, cambios en la personalidad y trastornos afectivos. Atentos al monitoreo electroclínico ictal prequirúrgico, registrar al menos 3 crisis y asegurar la localización que sea la correcta. Resonancia magnética craneal 3D, BOL, el PET son excelentes herramientas, y igual el high frequency para la electroencefalografía. Estudiar neuropsicológicamente el área epileptogénica, saber si el área que vamos a tocar, qué funciones cerebrales son los déficits que vamos a producir. Elegir en consenso el camino más conveniente, ablación láser, hacer una amígdalo-hipocampectomía, lobectomía, una lesionectomía o cualquier otro procedimiento que sea el conveniente para el paciente refractario. Las complicaciones quirúrgicas y neurológicas también las asume el equipo, y el seguimiento a largo plazo siempre continúa en la unidad de epilepsias. Tomar las nuevas decisiones, reintervenir, hacer otras terapias y sobre todo las emergentes, pues será muy importante. Entonces el mensaje es no perpetuarse con un paciente refractario, tiene implicaciones, tiene opciones, y solo las voy a mostrar en esta última. Hay opciones que se están implantando electrodos profundos para que cuando va a venir la crisis, esto lleva un dispositivo que bloquea. Aquí está también el estimulador del nervio vago, y está los tratamientos selectivos, que se introduce una sonda y que se hace ablación láser sin estar operando o registrando o haciendo que el paciente esté más expuesto a complicaciones mayores de una cirugía abierta. Cuando hay que hacerla, y se elige el target bien diseñado, donde evaluamos el daño neuropsicológico cognitivo que vamos a hacer versus el control de la epilepsia. Así es que este es un caso de los que tenemos de San Pedro Sula. El paciente se mantiene en un Angels 2, que es un control favorable, pero siempre con medicamentos. Así que muchas gracias y que Dios le bendiga. Y hoy regreso a mi país, pero me voy siempre con la sensación que somos uno, somos hermanos, somos la familia humana, nos queremos mucho y caminamos juntos, no a la división ni a los muros.